Arsenio Lupin, Caballero y Ladrón, de Maurice Leblanc. Novela policial en 8 capítulos. Capítulo 8. La perla negra, primera parte. Una violenta llamada en el timbre de la puerta de la calle despertó a la portera de la casa número 9 de la avenida Foch. Ella tiró del cordón para abrir, al propio tiempo que gruñía. Yo creía que todo el mundo ya había llegado ya. Son lo menos las 3 de la madrugada. Su marido murmuró, quizás sea para llamar al médico. En efecto, una voz preguntó, ¿el doctor Harel? ¿En qué piso? Tercero, izquierda, pero el doctor no atiende de noche. Será preciso que atienda. El caballero penetró en el vestíbulo, subió un piso, 2 pisos, y sin siquiera detenerse en el descansillo correspondiente al doctor Harel, continuó hasta el 5º. Allí probó 2 llaves. Una de ellas hizo funcionar la cerradura y la otra el cerrojo de seguridad. «Maravilloso», murmuró. «La tarea queda así considerablemente simplificada. Pero antes de proceder, es preciso que me asegure la retirada. Veamos, lógicamente, ¿tuve yo tiempo de llamar en casa del médico y de ser despachado por él? No, todavía. Un poco de paciencia». Al cabo de unos 12 minutos, bajó y tocó en el cristal de la portería, mascullando algo contra el médico. Le abrieron de nuevo la puerta de la calle y él la cerró detrás de sí. Mas en realidad la puerta no se cerró, pues el individuo aplicó un pedazo de hierro sobre la armella de la cerradura, a fin de que el pestillo no se introdujera en su lugar. Volvió a entrar sin hacer ruido y sin que los porteros lo advirtieran. En caso de alarma, su retirada estaba asegurada. Tranquilamente volvió a subir los 5 pisos. En la antecámara de la vivienda donde se introdujo a la luz de una linterna eléctrica, se despojó de su abrigo y de su sombrero, colocándolo sobre una silla. Se sentó en otra y cubrió sus zapatos con una especie de calcetines de fieltro. Vaya, ya está. ¡Y qué fácil! Yo me pregunto por qué no escoge todo el mundo el cómodo y oficio del ladrón. Con un poco de habilidad y de reflexión, nada resulta más encantador. Un oficio descansado, un oficio de padre de familia, incluso es demasiado cómodo, hasta resulta fastidioso. Desplegó un plano detallado de toda la vivienda. Empecemos por orientarnos. Aquí se percibe el rectángulo del vestíbulo donde me encuentro. Del lado de la calle, el salón, el gabinete y el comedor. Inútil perder el tiempo por ahí, pues parece que la condesa tiene un gusto deplorable. Ni una chuchería de valor. Por tanto, vamos a nuestro objetivo. Aquí aparece el trazo de un pasillo. El pasillo que conduce a las habitaciones de dormir. A 3 metros debo encontrar la puerta del armario de los vestidos que comunica con el dormitorio de la condesa. Volvió a doblar el plano, apagó la linterna y echó a andar por el pasillo al propio tiempo que cantaba. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aquí está la puerta. ¿Cómo se resuelve todo, Dios mío? Un simple cerrojo, un pequeño cerrojo me separa del dormitorio. Y lo que es más, yo sé que ese cerrojo se encuentra a 1,43 m del armario.
de modo que gracias a una ligera incisión que voy a practicar alrededor de él, ya quedaremos desembarazados de esa dificultad. Sacó de su bolsillo los instrumentos necesarios, pero le detuvo una idea. ¿Y si por casualidad ese cerrojo no estuviera corrido? En todo caso, probemos. Para lo que cuesta. Hizo girar el pomo de la cerradura. La puerta se abrió. Mi magnífico Lupin. Decididamente, la suerte te favorece. ¿Qué necesitas ahora? Conoces la topografía de los lugares donde vas a operar. Conoces el lugar donde la condesa esconde la perla negra. En consecuencia, para que la perla negra te pertenezca, lo primero y más importante es ser más silencioso que el propio silencio, más invisible que la noche. El señor Lupin empleó una media hora larga para abrir la segunda puerta, una puerta de cristal que daba al dormitorio, pero lo hizo con tanta precaución que aún en el caso de que la condesa no estuviese dormida, ningún crujido extraño la hubiera inquietado. Conforme a las indicaciones de su plano, no tenía más que seguir el contorno de un canapé. Esto lo llevaba a una butaca y luego a una mesita situada cerca de la cama. Sobre la mesa había una cajita de papel de cartas y encerrada simplemente en esa caja estaba la perla negra. Se tendió sobre la alfombra y siguió los contornos del canapé, pero al llegar al extremo de aquel se detuvo para contener los latidos de su corazón. Aunque no le agitara ningún temor, le resultaba imposible el vencer esa especie de angustia nerviosa que se experimentaba en medio de un silencio excesivo. Y se sorprendía de ello, puesto que, en suma, había vivido sin sentir emoción minutos mucho más solemnes. No le amenazaba ningún peligro. Entonces, ¿por qué su corazón latía como una campana alocada? ¿Era acaso que aquella mujer dormida le impresionaba? ¿Aquella vida tan próxima de la suya? Escuchó y le pareció discernir en el silencio el ritmo de una respiración, pero se sintió tranquilizado como por una presencia amiga. Buscó la butaca y luego, con pequeños movimientos insensibles, avanzó hacia la mesa tanteando en la sombra con su brazo extendido. Su mano derecha tocó uno de los pies de la mesa. Por fin, ya no tenía más que levantarse, tomar la perla y marcharse. Felizmente, porque su corazón comenzaba de nuevo a saltar dentro de su pecho como un animal aterrado y con tal ruido que le parecía imposible que la condesa no se despertara. Con un impulso de voluntad prodigioso, calmó su corazón, pero en el instante que trataba de incorporarse, su mano derecha tropezó sobre la alfombra con un objeto que reconoció enseguida, como un candelero derribado, e inmediatamente tropezó con otro objeto, un reloj de péndulo, uno de esos relojes de péndulo de viaje que están recubiertos de una funda de cuero. ¿Qué ocurría? No comprendía. Aquel candelero, aquel reloj, ¿por qué aquellos objetos no estaban en su sitio habitual? ¿Qué ocurría en aquellas sombras desconcertantes? Y de pronto se le escapó un grito. ¡Había tocado! ¡Oh! ¡Qué cosa extraña, indecible! Pero no, el miedo le turbaba el cerebro. 20 segundos, 30 segundos, y permaneció inmóvil, espantado, mientras el sudor le corría por las sienes y sus dedos
conservaban la sensación de aquel contacto. Mediante un supremo esfuerzo tendido de nuevo el brazo y de nuevo su mano tocó aquella cosa extraña, indecible. Palpó. Era preciso que su mano la palpara y se diera cuenta. Era una cabellera, un rostro, y ese rostro estaba frío, casi helado. Por aterradora que sea la realidad, un hombre como Arsène Lupin la domina desde el momento en que toma conocimiento de ella. Rápidamente hizo funcionar el resorte de la linterna. Ante él yacía una mujer cubierta de sangre. Unas espantosas heridas habían destrozado su cuello y sus hombros. Se inclinó y la examinó. Estaba muerta. ¡Muerta! ¡Muerta!, repetía él con estupor. Miraba aquellos ojos fijos, el rictus de aquella boca, aquella carne lívida y aquella sangre. Toda aquella sangre que había corrido sobre la alfombra y se coagulaba ahora espesa y negra. Ya erguido, hizo funcionar el botón de la luz. La estancia se llenó de claridad y pudo ver entonces todas las señales de una lucha encarnizada. La cama estaba completamente en desorden y de ella había sido arrancada las mantas y la colcha. En el suelo el candelero y el reloj de péndulo cuyas agujas marcaban las 11:20 y luego, más lejos, una silla derribada y por todas partes sangre, manchones de sangre. ¿Y la perla negra?, murmuró Lupin. La caja de papel de cartas estaba en su sitio. La abrió con presteza. Contenía el estuche de la perla, pero el estuche estaba vacío. ¡Diablos!, se dijo, te has vanagloriado demasiado pronto de tu suerte, amigo Arsène Lupin. Con la condesa asesinada y la perla desaparecida, la situación no es muy brillante. Huyamos, pues de otro modo corres el riesgo de incurrir en graves responsabilidades. Sin embargo, no se movió. Huir, sí, otro huiría, pero Arsène Lupin ¿no tiene otra cosa mejor que hacer? Veamos. Procedamos por orden. Después de todo, tu conciencia está tranquila. Suponte que tú eres el comisario de policía y que tienes que proceder a realizar una investigación. Sí, pero para eso sería preciso tener un cerebro más claro y el mío está en tal estado. Se dejó caer sobre una butaca con los puños crispados contra su frente, que abrazaba. El crimen de la calle Hoche es uno de los sucesos que nos han intrigado más vivamente en estos últimos tiempos y en verdad yo no hubiera podido contarlo sin la participación de Arsène Lupin, no lo hubiera aclarado a una luz muy especial. Esa participación, hay pocos que la sospechen. En todo caso, nadie sabe la verdad, tan curiosa como exacta. ¿Quién no conocía, por haberla visto en el bosque de Bolonia, a Leontina Salti, la ex cantante, esposa y viuda del conde de Andillot, cuyo lujo asombraba a París hacía unos 20 años? La condesa de Andillot, a quien sus adornos de diamantes y de perlas le habían creado fama en toda Europa. Se decía de ella que llevaba sobre sus hombros las cajas fuertes de varias casas bancarias y las minas de oro de varias compañías australianas. Los grandes joyeros trabajaban para los Salti, como se trabajaba antaño para los reyes y para las reinas. ¿Y quién no recuerda la catástrofe financiera en la que todas sus riquezas quedaron sumergidas? El torbellino lo devoró todo.
casas bancarias y minas de oro. De la maravillosa colección dispersada por el perito tasador no quedó más que la famosa perla negra. La perla negra, es decir, una fortuna si su dueño hubiera querido deshacerse de ella. Pero ella no quiso en modo alguno. Prefería restringir sus gastos, vivir en un sencillo departamento con su dama de compañía, su cocinera y un criado, antes que vender aquella impreciable joya. Para ello tenía una razón que no tenía que confesar. La perla negra era regalo de un emperador. Y ya casi arruinada, reducida a la más mediocre existencia, permaneció fiel a aquella compañera de sus felices tiempos. Mientras yo viva, decía la condesa, no me separaré de ella. De la mañana a la noche la llevaba colgada en el cuello. Por la noche la colocaba en un lugar que solo ella conocía. Todos estos hechos recordados por los periódicos estimularon la curiosidad del público y, cosa extraña pero fácil de comprender por aquellos que posean la clave del enigma, fue precisamente la detención del supuesto asesino lo que complicó el misterio e hizo más intensa la emoción. En efecto, 2 días después, los diarios publicaban la siguiente noticia. Se nos comunica la detención de Víctor Danègre, el criado de la condesa de Andilot. Los cargos presentados contra él son aplastantes. En la manga de lustrina de su librera de servicio que el señor Dudois, jefe de seguridad, ha encontrado en su desván, entre el colchón metálico y el de tela, se han observado manchas de sangre. Además, en la librea faltaba un botón recubierto de tela, mas ese botón, ya al comienzo de las investigaciones, fue recogido bajo la propia cama de la víctima. Es probable que después de la cena, Danègre, en lugar de irse al desván, se haya ocultado en el gabinete de los vestidos y por la puerta de cristales haya visto a la condesa esconder la perla negra. Debemos manifestar que hasta aquí ninguna prueba ha venido a confirmar esta suposición. En todo caso, hay otro punto que permanece oscuro. A las 7 de la mañana, Danègre acudió al establecimiento de tabacos del Boulevard Courcelles. Primero la portera y luego la vendedora de tabaco han declarado en este sentido. Por otra parte, la cocinera de la condesa y su dama de compañía, quienes duermen al final del pasillo, afirman que a las 8 de la mañana, cuando ellas se levantaron, la puerta de la antecámara y la puerta de la cocina estaban cerradas con doble llave. Estas 2 personas, que llevan más de 20 años al servicio de la condesa, están por encima de toda sospecha. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo Danègre ha podido salir del departamento? ¿Se habría mandado a hacer otra llave? Las investigaciones esclarecerán estos diversos puntos. Pero las investigaciones no aclararon nada en absoluto, sino por el contrario. Se averiguó que Víctor Danègre era un reincidente peligroso, un alcohólico y un perdido a quien una puñalada no le asustaba. Pero el asunto por sí mismo, a medida que era estudiado, parecía envolverse cada vez más en tinieblas más espesas y contradicciones más inexplicables. Primeramente, una señorita de Champclever, prima y heredera de la víctima, declaró que la condesa, un mes antes de su muerte, le había confiado en una de sus cartas la forma en que ella escondía la perla, y al día siguiente de haber recibido ella esa carta, había comprobado la desaparición de la joya. ¿Quién la había robado? Por su parte, los porteros contaron que le habían abierto la puerta a un individuo el cual había subido a casa del doctor Harel
Se interrogó al médico, pero este declaró que nadie había llamado en su casa a tal hora. Entonces, ¿quién era ese individuo? ¿Un cómplice? Esta hipótesis de un cómplice fue adoptada por la prensa y por el público. Ganimard, el viejo inspector jefe, la defendía no sin razón. «Ahí hay algo de Lupin», le decía él al juez. «Bah», respondía el juez, «usted ve por todas partes a ese Lupin». «Yo lo veo por todas partes porque está en todas partes». «Diga más bien que usted lo ve cada vez que una cosa no le parece muy clara». Por lo demás, en este caso, observe usted esto. El crimen fue cometido a las 11:20 de la noche, cual lo atestigua el reloj del péndulo, y la visita nocturna de ese desconocido denunciada por los porteros no tuvo lugar hasta las 3 de la mañana. La justicia obedece a menudo a esos influjos de convencimiento que hacen que se obligue a los acontecimientos a doblegarse a la primera explicación que se ha dado al suceso. Los deplorables antecedentes de Víctor Danègre, reincidente, borracho y perdido, influyeron sobre el juez, y si bien ninguna nueva circunstancia vino a corroborar los 2 o 3 indicios descubiertos en un principio, nada tampoco pudo alterarlos. El juez cerró la instrucción del sumario y unas semanas después comenzaron los debates del juicio sobre el mismo. Esos debates resultaron enredados y lentos. El presidente del tribunal los dirigía sin entusiasmo alguno. El fiscal atacaba con blandura. En tales condiciones, el abogado de Danègre tenía un juego fácil. Mostró las lagunas y las imposibilidades en que se basaba la acusación. No existía ninguna prueba material. ¿Quién había falsificado la llave? Aquella llave indispensable sin la cual Danègre, después de su salida del departamento, no hubiera podido cerrar de nuevo la puerta de aquel. ¿Quién había visto esa llave? ¿Y qué se había hecho con ella? ¿Quién había visto el cuchillo utilizado en el crimen? ¿Y qué se había hecho con él? En todo caso, concluía el abogado, demuéstrese que fue mi defendido quien mató. Pruébese que el autor del robo y del crimen no es ese misterioso personaje que se introdujo en la casa a las 3 de la madrugada. El reloj marcaba las 11, me dirán ustedes. ¿Y qué? ¿No pueden ponerse las agujas de un reloj en la hora que uno quiera? Víctor Danègre resultó absuelto. Y así se cuenta y se vuelve a contar esta novela tan singular. Personajes con estilo, resueltos los misterios, las grandes hazañas de Arsenio Lupin, para tu sorpresa por siempre perdurarán. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.